aceptando qué es lo que yo necesito en este momento. ¿Qué es gritar? Pues no hay nada como estar en la playa y pegar un grito a todo pulmón. Pues sienta estupendamente. O llorar, ¿no?, a moco tendido, ¿no? El desahogo es fundamental. Todo lo que nos guardamos aquí al final acaba enquistado y va a salir de una manera o de otra. Hola, 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 ¿qué tal? Va, que ya se acaba la semana y le acabo con un directito espectacular. Hoy, terapia. Hoy toca terapia, toca sentarse en el sillón y toca hablar con una de las personas más reconocidas en la gestión de las emociones, que ya la tengo por aquí y le voy a dar ya la entrada porque ha entrado directa. Vamos a ver si puedo conectar con la señora Laura Rojas Marcos. Y os voy a contar quién es para quien no lo sepáis. Es un auténtico placer. Hola, muy buenas. ¿Qué Hola, tal, ¿qué tal? Capitán Pasión? ¿Qué Yo tal? soy el Capitán Pasión, Laura. Yo soy el Capitán Pasión. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy bien. Aquí colocando todo, que aquí seguimos aprendiendo con las nuevas tecnologías, ¿verdad? Que forman parte de nuestra vida del día a día durante el confinamiento. Y bueno, yo creo que con el tiempo todos nos vamos habituando y aprendiendo. Yo desde luego sigo aprendiendo, aunque soy un poco lenta para estas cosas, ¿no? Espero que me veáis y me escuchéis bien, si estoy bien colocada. Que tengo que Se te hacer aquí un poquito escucha, de malabarismo. se te escucha fabulosa. Ah, Déjame, qué bien. Laura, defina o te defina como yo te percibo desde fuera. Yo a Laura personalmente nos hemos visto, pero no nos hemos conocido, no nos hemos tratado. Nos vimos, Laura, en la presentación de una persona que quiero muchísimo, que es Miguel Ángel Guisado, Sí, y allí sí. más Marta Capellán, a la cual también envío un besito, que le quiero mucho y me ha ayudado a conectarte. ¿Te acuerdas de mí, del Capitán Pasión? Sí, sí, me acuerdo perfectamente, sobre todo de esa gran sonrisa y recuerdo además en esa presentación de nuestro amigo en común de su libro sobre la comunicación, ¿verdad? Y qué importante es la comunicación, lo que comunicamos, lo que decimos, lo que no decimos y cómo lo hacemos, ¿no? Y luego qué decir de nuestra queridísima amiga Marta Capellán, una de mis coach favoritas de todas y de hecho que en muchas ocasiones me ha ayudado a mí personalmente cuando me he quedado así un poco atascada en algún proyecto laboral y bueno, no hay nada como la ayuda de alguien que te conoce y de confianza, ¿verdad? Que hace así y te saca de ese atasco, ¿no? Que al fin y al cabo, aunque yo me dedico a eso, a las emociones, a crecer, a aprender, a adaptarse al cambio, pero también a ese otro lado, quizás la cara oscura como la de la luna, sobre esas emociones que tienen que ver con el miedo, con la inseguridad, con el puedo o no puedo y todas esas preguntas que a veces nos hacemos que nos atrapan, ¿no? Nos atrapan y no sabemos qué hacer. Pues de eso vamos a hablar, Laura, de eso vamos a hablar. Entonces, ¿Sí? lo primero que voy a hacer es definirte durante, nada, 20 segundos cómo te veo yo. Gente que conozca a Laura Rojas Marcos. Mirad, como os decía, ella es una persona que lleva toda la vida tratando con emociones. Emociones como el estrés, la ansiedad, el miedo. Vamos, yo las tengo todas, o las he tenido todas. En cualquier momento de tu vida siempre te acompañan. Y ella es una psicóloga muy importante. Y no por ser la hija de quien es, ella es hija de Luis Rojas Marcos, que es un psiquiatra que es referente en Estados Unidos. Ya no estamos hablando de aquí, estamos hablando de palabras mayores. Es una persona muy conocida, pero ella no es por ser hija de, sino por una carrera muy chula que ha llevado en dos sitios que no tienen nada que ver, como son Sevilla y Nueva York, que es lo primero que le preguntaré, que no pega nada Sevilla con Nueva York. Uh, O sí, o sí. ya me dirá usted, pero de barrio de Manhattan, pero no te me... ¿Qué más es Laura? Laura tiene dos cosas chulas. Primero, una capacidad prolífica de escribir. Yo he escrito un libro y las pasé para acabar y ella lleva una gran cantidad de libros y de temáticas un poco diversas, variadas, ¿no? Hoy vamos a hablar de alguno de ellos, tenemos 30 minutos, pero voy a intentar atacarle por ahí. Y por último, tiene una faceta, es que ella estuvo involucrada en la tragedia que cambió el mundo del 11 de septiembre y estaba en Estados Unidos y allí tuvo que atender a gente víctimas de ese terrible suceso, ¿no? Así que como veis, una mujer que le ha pasado de todo, le ha hecho de todo. La primera pregunta va a ser muy mundana, que es, oye, tú has vivido a caballo entre Sevilla
y Nueva York, entre el barrio de Santa Cruz y Madrid, ¿no? ¿Tú qué eres, sevillana o americana? ¿Cómo te llaman? ¿La de Sevilla o la de americana? ¿Qué te parece? Bueno, a mí me gusta definirme como una mezcla de todo. Tengo que decir que una de mis grandes pasiones, hablando de pasión y hablando con el capitán Pasión, una de mis grandes pasiones es viajar. Entonces, si hubiera o si existiera un pasaporte, desde luego, del mundo, yo me pondría ahí en primera fila, ¿no? Porque yo me pasaría la vida viajando, me encanta, ¿no? Pero cuando me preguntas de qué me siento más, lo cierto es que no puedo elegir porque me siento de las dos. Pero además hay otra ciudad que para mí es muy importante, que es en la que vivo ahora y en la que llevo viviendo desde el 2002, después del 11S. En Nueva York me vine a vivir a España y me vine a Madrid. Y Madrid es una gran ciudad. Y de hecho llevo aquí desde entonces, por lo tanto, me siento un poquito madrileña, a pesar de mi acento. Me siento, por supuesto, sevillana y neoyorquina, que al fin y al cabo nací en Nueva York, en NYU, en la Universidad de Nueva York, que fue donde estudié la carrera, además. ¿Quién me iba a decir que iba a estudiar en el lugar donde nací, ¿no? Y entonces me siento como un poquito de todo. Tengo que decir que cuando era niña, a veces me hacían esa pregunta y entraba como en conflicto porque sentía la obligación de tener que elegir. Y lo cierto es que después, con los años, uno va aprendiendo que no tiene por qué elegir una cosa u otra, sino por qué no tener un poquito de todo. Yo diría que así como un viaje en la vida, ¿no? A los que nos gusta viajar o nos gusta leer, un poquito de todo, es como si la vida fuera un gourmet. Y a mí, que me encanta el mundo de la comida, de los restaurantes, los hoteles, o sea, el ir picando un poco todo aquí y aquí, pues te ayuda no sé, a tomar decisiones y a saborear todo lo que hay, ¿no? Pero lo cierto es que mi familia es de Sevilla y evidentemente tengo muchas características en mi personalidad muy afines, ¿no? A mi familia. Somos una familia grande por los dos lados. Me gusta la guasa, me encanta el sentido del humor, me encanta estar con mi familia. Pero después tengo también ahí un puntito de neoyorquina, quizás más en el área laboral, ¿no? Voy bastante más al grano. A veces pues me he encontrado con situaciones, ¿cómo diría? Por lo menos amigos míos me han dicho que me centro demasiado en el trabajo. A veces es verdad que dejo quizás un poco apartado más a los amigos y a la familia. Pero yo creo que cuando uno tiene una vocación y una pasión, por lo menos en mi caso, que me siento afortunada de poder dedicarme a lo que más me gusta, a lo que me hace feliz y lo que nuestra amiga Marta Capellán conoce también, que es el propósito, ¿no? Ella es especialista en propósito. Mi propósito es ayudar, es estudiar, es investigar todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, con las emociones, el cómo mejorar, cómo afrontar las dificultades. Es cierto, y decías, he pasado por momentos muy difíciles y yo creo que en este momento, que todavía estamos ¿no? viviendo una pandemia, estamos en pleno COVID, aunque estamos saliendo poquito a poco entre todos, pero también estamos viviendo unos momentos muy difíciles, ¿no? Unos peores que otros, otros mejores. Han aprovechado esta oportunidad para hacer una serie de cosas muy constructivas, quizás para cambiar de vida, para tomar decisiones. Pero yo creo que todos pasamos, ¿no? Por esos momentos de montaña rusa que a veces se nos puede atragantar un poquito, ¿no? A veces nos da vergüenza o nos da tal reconocerlo, ¿no? Y una de las cosas que digo, que ahora hablaremos, es que el miedo, o mi manera de afrontarlo es, yo no sé superarlo a Laura, sino que me acompaña, intento convivir con él, pero estoy lleno de miedos como tal. Y cuando alguien me dice, no, es que yo no tengo miedo de nada, yo no le creo, ¿no? Entonces, por ahí yo tengo una frase que quiero compartir consigo. En mi libro yo acuñé una frase que es un sentimiento que tengo yo, que yo lo bauticé como ansiedo. El ansiedo para mí es... ¡Qué bueno! Una palabra que inventé. El capitán Pasión se puede inventar palabras, ¿no, Laura? Me Entonces, encanta, me encanta. creo que es una mezcla de ansiedad y miedo a algo que no sabes qué. O sea, no puedes ni tangibilizarlo, porque hay ocasiones que a la gente, bueno, es que yo tengo miedo a esto.
yo lo hablé como empresario. Creo que hay muchos empresarios que lo sentimos, ¿no? Esa emoción, ¿tú la has visto en más gente? ¿El ansiado como tal? Bueno, no solamente esa mezcla de ansiedad con miedo que me encanta, ¿no? A mí me gusta el inventar palabras, ¿no? Siempre que tengan un sentido y esto, desde luego, tiene muchísimo sentido, ¿no? Y esa mezcla de ansiedad y miedo, de hecho, están siempre en el mismo rango de emociones que tiene que ver con el miedo, que es una de las emociones universales, así como la tristeza, la alegría, el asco, la ira, ¿no? Esas son las emociones universales. Y el miedo de todas las emociones universales, yo diría, y de hecho comentan las investigaciones y se observa, ¿no?, en todos los estudios, que es la principal asociada a la, la supervivencia, ¿no? Gracias al miedo detectamos una amenaza y nos pone en acción, ¿no?, para poder afrontarlo o salir huyendo o protegernos y defendernos. El ansiedo es, ¿no? El ansiedo, pues claro, cuando sentimos miedo hay un factor de ansiedad, nos ponemos en alerta, el corazón nos late deprisa. Quizás hoy día, con lo que me encuentro con muchísima frecuencia, no solamente en la consulta, sino que yo también lo he sentido, y es el aprender a detectar cuando sentimos esa mezcla de ansiedad y miedo y qué podemos hacer al respecto. Porque desde luego paralizarnos no es lo mejor, ¿no? No es lo mejor porque nos apabullamos y no actuamos. Entonces, frente a la ansiedad es importante pues aprender a relajarse y desde luego no quedarse paralizado para poder actuar. Y frente al miedo, ¿qué decir respecto a qué es lo que nos produce miedo? A cada uno nos puede producir miedo muchas cosas muy diferentes. De hecho, en los estudios, los miedos más comunes del ser humano, el primero, ¿sabes cuál es? El miedo a la muerte. Otro de los miedos más importantes es a la altura, a las arañas, ¿no? Hay mucha gente que tiene miedo a volar, pero uno que es muy, muy habitual y que yo en su momento, cuando me vine a España a vivir, lo sentí, era el miedo a hablar en público, que es uno de los miedos más comunes. No me sentía seguro, pero eso con el tiempo, con la práctica y el conectar con la parte de ti que quiere superar ese miedo, pues uno se expone, comete errores, pero se vuelve a levantar. O sea, la clave de las crisis, de afrontar los miedos, no es quedarse ahí, sino intentar superarlos. Sentir miedo es completamente normal, pero a nivel emocional o relacional, ¿sabes cuál es uno de los miedos más importantes y el que yo diría que es más frecuente? El miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a no ser querido. Y eso es algo que yo diría que al 9.999, no, al 99.9 nos aterra. Entonces, la clave quizás sería, Capitán Pasión, el aprender a identificar qué exactamente me produce miedo, por qué, y después, ¿no?, la respuesta o el premio al millón, que es ¿y qué puedo hacer con eso? Sí, pero solamente con identificarlo y saber, yo creo que hay una cosa que aunque no valga, sí es cierto que mucha gente pensamos, jo, mal de mucho, lo que yo siento, lo siento mucha gente y por tanto no solamente me enfrento yo, se enfrenta mucha gente. Y una de las cosas que la gente que somos tan impulsiva y tan activa, Laura, y que creo que lo causa, es el pensamiento compulsivo. Estás continuamente pensando. Laura, soy catalán y quiero un consejo gratis, que yo todo lo gratis valoro mucho, valoro mucho. Laura, ¿cómo podemos parar? ¿Y cómo puedo parar yo de pensar continuamente? Porque ese pensamiento compulsivo, sabes que en ocasiones la mente se enroca y entra en bucle en una negatividad que te produce el ansiedad. Dame la clave para que deje de pensar. Dime. Bueno, más que dejar de pensar, dejamos de pensar cuando estamos muertos, ¿no? Entonces, como seres humanos pensamos, ahora bien, hay algo que es muy importante y quizá os puede ayudar, es identificar cuando tenemos o caemos en las trampas mentales. ¿Y qué son las trampas mentales? Pues muchas tienen que ver con lo que estás diciendo. Esos pensamientos recurrentes, obsesivos, es como entrar en una rotonda y no puedo salir, y no puedo salir. Pienso sobre lo mismo, la idea, y no puedo soltarlo.
Eso es uno de las trampas mentales más frecuentes. Otra de las trampas mentales muy frecuentes son los pensamientos catastróficos. Lo peor va a pasar. Si puede pasar algo malo, pasará, ¿no? Y entonces, claro, eso nos pone en un estado de miedo, en un estado de amenaza que sufrimos enormemente y a menudo nos paraliza. Y no pocas veces caemos en ese pensamiento espiral. Claro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de pensamientos limitantes, que entramos en esa espiral o nos comemos la cabeza, no podemos desconectar y a menudo suele ser porque entramos en el catastrofismo. Quizás estamos intentando resolver una duda, un problema, tenemos que coger un camino y no sabemos qué coger. Si hacer esto otro, ¿no? ¿Qué es lo correcto? Quizás entramos en un conflicto de valores, ¿no? ¿Qué es lo que creo que debo hacer? ¿No? O lo que los demás esperan de nosotros. Esas expectativas que a veces nos pueden atormentar y llevar a esos pensamientos impulsivos, ¿no? Entonces, lo primero que ayuda es, desde luego, tomar distancia. ¿Y cómo se hace eso? A menudo ayuda a escribir y una de las cosas que trabajo con mis pacientes, y a veces tengo que trabajarlo yo, es apuntar todos esos pensamientos que me angustian, los catastróficos, ¿no? Los que son tipo rotonda. Entonces los apunto y después los estudio uno a uno. Si son verdad, intento comprobar, y eso es lo que hacemos en el mundo de la investigación. Tenemos una pregunta e intentamos comprobar. A veces la respuesta la tenemos nosotros, pero a veces podemos pedir ayuda a alguien que nos conoce o que sabe, ¿no? Tienen más experiencia, ¿no? Como nuestros abuelos, padres o amigos incluso. El pedir ayuda es fundamental, pero desde luego echar un poco ese freno, parar, mirar, coger perspectiva, apuntar e intentar separarnos de aquello que nos angustia para poder ser más productivos, ser más constructivos, ¿no? Porque ese tipo de pensamientos son sumamente destructivos, pero si los convertimos y damos la vuelta a la tortilla y convertimos lo que se denomina de toda la vida un círculo vicioso en un círculo virtuoso. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con las conductas. Conductas que estás aburrido en el confinamiento, lo he visto mucho, ¿no? Con las conductas estás agobiado, entonces vas a la nevera o por la noche, ¿no? Hay mucha gente que está bebiendo más alcohol de lo habitual o más dulces de lo habitual y se convierte en un círculo vicioso. La clave es cambiar esa conducta que está probablemente llevada más por la ansiedad que por el miedo, aunque a veces también el miedo nos puede llevar a eso, y convertirlo en un círculo virtuoso, ¿no? A lo mejor hacer ejercicio, ya que si voy a comer, pues tomo algo que sea más saludable y que no tenga tanta azúcar, porque de hecho se ha encontrado que el exceso de azúcar, necesitamos azúcar y glucosa, pero el exceso también alimenta al lobo de la ansiedad y del miedo. Por lo tanto, lo que comemos va a tener también un efecto en nuestras emociones. Vaya masterclass for free. Así que encantado, me lo apunto todo y en cuanto cuelo yo voy a empezar a escribir que tengo 300 pensamientos compulsivos. Como tengo poco tiempo, tengo que girar una cosa, digo, no puedo acabar sin preguntarle esto. Mira, Laura, tú has escrito un libro sobre relaciones tóxicas en la familia. Laura, cuando tenía 20, 25 años, tenía un pelo muy largo y muchas menos arrugas, veía familias que estaban peleadas y no se hablaba el hermano con otro hermano y todo. Digo, ¿cómo es posible que entre hermanos nos peleen? Laura, yo ahora tengo 51. La mayoría de las familias de mi gente cercana se llevan fatal y no se hablan. Y yo te pregunto, ¿cómo es posible si sabemos que todos hemos dicho, a mí no me pasará y nos acaba pasando? ¿Tiene algo que ver con esa toxicidad o elementos tóxicos que tú hablas de la familia? ¿Por qué acabamos peleados? Casi todas las familias. Bueno, yo no sé si todas las familias, desde luego todas las familias tienen conflictos. Si tenemos conflictos con nosotros mismos, ¿cómo no vamos a tener conflictos con otras personas? Pero en la convivencia, cuando hablamos de convivencia, si estamos conviviendo bajo el mismo techo o en las relaciones, aunque no vivamos bajo el mismo techo, estamos hablando que en esa convivencia más a la distancia o en la cercanía, no importa.
Estamos hablando de tiempo, estamos hablando de personalidad y de rasgos de personalidad, es decir, de formas de ser, pero también en formas de hacer y de hablar. Estamos hablando de un espacio y un tiempo que compartimos y cómo lo compartimos. Y a veces en las convivencias, evidentemente va a haber roces. Eso es normal, es normal. Como seres vivos y somos territoriales, ya sea por el espacio, que este es mi lugar, como la manera en la que me hablas no me gusta, ¿no? Y después, respecto a la forma de ser, hay personas que son más sensibles que otras. A lo mejor porque están pasando por un momento difícil, pero a veces es sencillamente una manera de ser que les afecta a unas cosas más que otras. No obstante, la clave está en el respeto. Hay personas que faltan el respeto con mucha facilidad. Quizás no han aprendido en casa donde han crecido a ser respetuosos, pero a veces no es solamente cuestión del respeto, sino cómo llegas a acuerdos o cómo llegas al acuerdo en que no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Porque a veces tenemos que acordar, pues mira, tenemos que aceptar que no estamos de acuerdo. Las luchas de poderes, eso en la familia, en las dinámicas familiares es muy habitual. Y no es fácil, no es fácil. Es en la familia donde aprendemos sobre el amor, pero también sobre el desamor, sobre el sentirse querido y formar parte de algo y también sentirse rechazado. Y eso desde que somos pequeños y venimos al mundo, ¿no? Y somos seres conscientes, ¿no? Porque de bebé no lo somos y somos sumamente dependientes. Entonces, la pelea o la discusión es normal, forma parte de la vida, pero la clave es cómo lo gestionamos. ¿Somos de decir todo lo que pensamos o a veces tenemos la capacidad para aplicar el autocontrol y no expresar todo lo que sentimos? ¿Explotamos o manipulamos al otro? Y claro, a menudo hay mucho chantaje emocional y también mucha agresividad que subyacen esos mensajes, ¿no? Esas indirectas. Y qué decir de los malentendidos. Por lo tanto, en cualquier convivencia con otras personas, el conflicto pues es algo normal. La clave es qué voy a hacer al respecto. Pero lo mismo es muy importante aplicarlo a el conflicto con uno mismo, cuando uno entra en conflicto, cuando tiene sentimientos encontrados. ¿Cómo lo gestiono yo de cara a poder resolver cuando mis dos yo o varios, ¿no? Entramos en conflicto entre lo que quiero, entre lo que necesito, entre lo que deseo y en lo que yo considero que debería ser, las expectativas? Pero Laura, ¿no te parece que muchas de las problemas que hay, no solamente a nivel familiar, sino especialmente a nivel empresa, que quizás es lo que yo manejo un poquito mejor, se basa en que nos cuesta muchísimo, Laura, asumir y aceptar que otra persona, nuestro familiar, nuestro compañero, pues le va mejor que a ti en la vida? ¿Y eso es algo que en este país nos cuesta horrores? ¿O es mi percepción? Bueno, ahí estamos hablando de competitividad, de compararse y también de una emoción que es muy habitual y quizás un poquito tabú, porque lo podemos identificar en otros y no tanto en nosotros mismos. Y cuando lo identificamos en nosotros mismos, nos quedamos callados, que es la envidia, ¿no? Si uno estudia el sentimiento de envidia, la envidia básicamente es la tristeza que te produce el bien ajeno. O sea, que alguien tiene algo que tú deseas y a ti te produce tristeza que tú no lo tienes. Pero ¿qué sucede? Ese sentimiento no tiene por qué ser un problema. Es un indicador de que tú deseas algo que tiene otra persona, ¿vale? Con eso no hay ningún problema. El problema se convierte en cuando tú quieres eso y te da tanta rabia que el otro lo tiene que tú vas a destruirlo porque ya que yo no lo tengo, pues tú tampoco lo vas a tener, ¿no? Si yo soy infeliz, pues yo voy a hacer que tú seas infeliz y así por lo menos yo no me siento tan mal porque ya no soy yo la única que está infeliz. Eso es muy perverso. ¿Quién suele hacer cosas así? Personas que son muy manipuladoras, personas narcisistas, personas que no pueden soportar que otras personas en un momento dado pues o sean más guapos, más inteligentes, o tengan más trabajo, o tengan más dinero, o tengan mejor gusto, o sea, da igual, da igual. Las personas podemos competir, ¿no? Y eso lo tenemos en las Olimpiadas cada 4 años, que para mí, por cierto, me encantan, ¿no?
Entonces, la competitividad no tiene por qué ser un problema, es la perversión que se puede desarrollar detrás de esa competitividad. Quien pone la zancadilla, el que tira la piedra y esconde la mano. Eso es muy venenoso. Esas personas son tóxicas. Esas personas que no empatizan o que no se ponen en el lugar de otro por naturaleza, que forma parte de su esencia, que utiliza a los demás en su propio beneficio independientemente de las consecuencias que puedan causar, sobre todo cuando hablamos de daño. ¿Quién quiere eso a su lado? Lo que pasa es que esas personas existen y claro, a veces los tenemos muy cerca, en la familia. Te voy a decir, quiero que siempre seas capaz de responderme con un sí o un no. Es una pregunta Sí, muy directa. Porque en mis charlas que hablo sobre el trabajo, la figura del tóxico la he experimentado en muchas ocasiones. Laura, ¿un tóxico en la familia o en el trabajo puede cambiar, sí o no? sí, definitivamente sí. Todos podemos ser tóxicos en muchos momentos, porque somos seres imperfectos. Nos equivocamos. Bueno, ¿qué decir del confinamiento? Yo no sé vosotros, pero yo he tenido días donde no me aguantaba ni yo. Y yo lo he vivido todas estas semanas sola en casa, trabajando, pero a veces me sentía cargada conmigo misma, ¿no? Entonces, todos podemos ser tóxicos, pero no todos somos perversos. ¿Vale? Y entonces, en la toxicidad, si yo estoy de mal humor y te pego un grito, yo luego, si me doy cuenta, o tú me dices, oye, Laura, me estás hablando mal, me estás gritando. Y yo me doy cuenta, yo puedo enmendar, pedir perdón, reconocer, me arrepiento. Oye, discúlpame, lo siento, estoy un poco nerviosa y te he dado una cosa, aunque no era mi intención, pero... Y uno reconoce sus errores, ¿no? Podemos ser tóxicos, pero podemos enmendar, podemos pedir perdón y también esperar que nos perdonen. Pero las personas que son tóxicas y perversas, narcisistas, que realmente le da igual a los demás, uno, no solo no reconocen, ni se arrepienten, ni empatizan, sino que hay un puntito que disfrutan del daño que hacen. Y les da igual, porque están buscando un beneficio. Entonces, esas personas son las que hay que tener, ¿no?, muy vigiladas, porque Y van con cuanto, el puñal por la espalda. y cuanto más lejos, mejor. Sí, sí. Además, todo nos Sí, sí, sí. viene gente a la cabeza. Cambio total, nos quedan dos preguntas porque Laura Sí, tienes consulta y he conseguido sí. una más. Y te tengo que agradecer que habíamos quedado a las 7 y yo, como ya Oh, soy no. mayor, que era a las 6, me tienes que perdonar. Entonces, dos últimas preguntas. Una, no tiene nada que ver. Una, la muerte. Laura, esta semana se marchó Pau Donés, que me parece que tiene Ay, unos valores. sí. Hoy se ha ido Rosa María Sardá. Vale. La gente que hemos tenido que luchar. Mi madre, yo perdí a mi madre por un cáncer y recuerdo que pasó, fue muchísimo peor el tiempo hasta antes de morir, donde la incertidumbre me está destrozando y en el momento en que muere, y lo que voy a decir puede sonar algo fuerte, es como que empieza un descanso mental porque asumes. Tú has tenido que ver muchos pacientes así, pero también te encontraste en el 11S con algo totalmente distinto, que es un trauma repentino. Y yo te pregunto, así como los que hemos tenido que estar sufriendo hasta el momento cero, donde empezamos a remontar, es una curva en ese sentido, aquel que sufre una pérdida no esperada y repentina, ¿cómo se supera? ¿Cuesta mucho más o no? Porque es algo que siempre me he preguntado, ¿qué es mejor o emocionalmente qué se puede gestionar mejor? Bueno, mejor no, o sea, cuando hablamos de pérdida, mejor no es ninguna ahora. Todos pasamos por las diferentes etapas de duelo, todos. Da igual que sea una muerte repentina, una muerte traumática, como una muerte lenta que suele suceder, por ejemplo, con el cáncer o con algunas enfermedades, ¿no?, que no tienen cura. Entonces, en mi experiencia, no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional, porque de hecho trabajo con muchos pacientes, tengo muchos pacientes que, por ejemplo, padecen cáncer y algunos pues les acompaño en el proceso de superación y otros pues a veces se quedan en el camino y eso evidentemente tiene un impacto en mí, tiene un impacto en su familia y es difícil. En mi experiencia con la muerte, si hay algo que tengo claro es que si uno entiende cuáles son esas etapas, o sea, desde el momento de shock, ¿no?, que te dicen, pues esta persona ya no está, se ha marchado, ¿no? Hay un proceso de sorpresa,
que es otra de las emociones universales, donde estás sorprendido y necesitas interiorizar esa información. Y esa información va de aquí, bueno, de los oídos al cerebro y del cerebro al corazón, ¿no? Metafóricamente. Entonces, cuando llega al corazón hay una parte en la que como que nos enfadamos, ¿no? ¿Cómo puede ser? Esto no puede ser, lo negamos. Luego caemos en la tristeza, que es el momento donde aceptamos la realidad que esa persona ya no está y sentimos ese vacío. Ese vacío puede durar más o menos, pero después con el tiempo también depende de la persona, de la vivencia, de la historia, de la manera, de cómo te informaron. De cómo te informaron. No es lo mismo que te llamen por teléfono solo para decirle que ha fallecido tal, a que haya un entorno pues de recogimiento y de amabilidad, ¿no? Es muy importante el cómo se dan las malas noticias y eso lo saben muy bien los médicos y los sanitarios. Después de esa tristeza hay un proceso de aceptación y se va recuperando un poquito la calma. No quiere decir que uno se vaya a olvidar y que ya no siente, no, pero ya lo vas encajando, ¿no? En tu biografía, en tu vida, en tus sentimientos, bueno, y ya uno pues más o menos remonta, ¿no? Más o menos remonta. Los que hemos perdido a seres queridos de una manera trágica, pero no tiene por qué ser unos atentados terroristas, puede ser un accidente de coche, ¿no? Un accidente de coche, por ejemplo. Y entonces no deja de ser algo devastador, ¿no? Que sentimos que nos arrancan algo, a alguien, sobre todo a alguien que es importante, más o menos importante. Pero hoy día, por ejemplo, con el COVID, hay tantas personas que han fallecido. Yo creo que la mayoría no conocemos a la mayoría, pero una mayoría sentimos ese dolor, yo por lo menos. Yo he sentido días de una profunda tristeza de pensar de todas esas familias y personas que han fallecido, ¿no? De esa manera tan angustiosa y bueno, ahí es donde está la empatía, pero uno poco a poco va remontando y ayuda mucho el hablar de ello, el compartir y poquito a poco ir avanzando, pero siempre, como le digo a mis pacientes, porque fue algo que yo aprendí, que me enseñaron, por lo menos me funcionó, que es que cada uno tiene que ir a su ritmo. Y cuando vamos a nuestro ritmo, estamos siendo coherentes y ahí la coherencia es fundamental. Estamos siendo coherentes y nos estamos escuchando y estamos siendo amables y pacientes con nuestro ritmo. Y quiero volver un momento a la coherencia porque es algo muy importante que a veces no tenemos en cuenta. Las personas que mantienen coherencia entre lo que dicen, lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen, ¿no? Esa coherencia nos ayuda a ser no solamente más estables, sino a conocernos y saber qué es importante para nosotros, por qué, sin juzgarlo, ¿no? El aceptarte como eres y también nos va a ayudar a aceptar a otros. Entonces, si mantenemos la coherencia lo mejor posible, no existe la perfección en el ser humano, nos va a ayudar también a superar, ¿no? Ese dolor. Y en los duelos a veces no tenemos la oportunidad de despedirnos porque es algo muy repentino. Pero uno también puede hablar independientemente de que sea religioso o no, pero ¿no? Esa persona permanece en nosotros y podemos, ¿no? Pues hablar con su recuerdo, si somos religiosos, pues uno puede rezar, si no somos religiosos, podemos meditar. A mí me encanta la naturaleza y cuando he perdido amigos, cuando perdí a mi hermano, o sea, no, pues uno lleva un ritual que pues te ayuda a encontrar una serenidad o paz con el tiempo, pero siempre desde la amabilidad y una cierta serenidad, aceptando qué es lo que yo necesito en este momento. ¿Qué es gritar? Pues no hay nada como estar en la playa y pegar un grito a todo pulmón. Pues sienta estupendamente. O llorar, ¿no? A moco tendido, ¿no? El desahogo es fundamental. Todo lo que nos guardamos aquí al final acaba enquistado y va a salir de una manera o de otra. Así que, ¿por qué no nos dejamos fluir y nos damos lo que necesitamos en esos momentos, sobre todo de sufrimiento? Y lo pasaremos más suave, más amable y también nos ayudará a acompañar a otros que estén pasando por eso de una manera, no sé, más delicada, más gentil y con un cierto cariño, aunque no los conozcamos, ¿no?
Qué bueno. Última pregunta, the last one. Mira, Laura, yo tenía una vida organizada por allá por el mes de febrero. Sabía dónde iba a ir mis vacaciones, sabía en mi empresa más o menos cuánto iba a facturar, sabía qué problemas me enfrentaba. Han pasado 90 días, Laura. Yo me encuentro en muchas ocasiones como en aquellas casas del terror de los parques de atracciones, donde te el tío con la escoba y te da por un lado, te pegan un susto uno, te pega... Estoy en un terreno donde no sé nada y todo es cambiante. Dame el último consejo, cómo afrontar algo donde mi estado emocional cambia, no durante días, sino durante el día, y a todos creo que nos pasa, en que no sabemos si tendremos trabajo, si nuestro familiar estará bien, cómo afrontar la certidumbre, que para mí es algo crucial. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos los demás? Laura. Pues mira, me alegra mucho, Capitán Pasión, que me hagas esta pregunta, porque esto es algo que vivimos independientemente de que estemos o no confinados, porque forma parte de la vida. No sabemos, no tenemos una bola de cristal y no podemos tener un control 100% del futuro, de lo que vaya a venir. La incertidumbre forma parte de la vida y a veces la respuesta, o sea, lo que nos devuelve el futuro es algo positivo, que bien, y a veces es algo negativo. En estos momentos de confinamiento, que ahora poco a poco vamos saliendo pasito a pasito y vigilantes, ¿no? Hay que prestar atención y no hay que confiarse demasiado. Todos hemos estado viviendo un pico de incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿De dónde voy a sacar el dinero para pagar esta cuenta o la hipoteca o lo otro, ¿no? ¿O qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de nuestros padres que tienen una edad? ¿Qué va a ser del amigo? ¿Qué tal? O sea, tenemos demasiadas preguntas. No obstante, me gustaría decir que es cierto, y tenemos que ser realistas con los pies en la tierra, que hay muchas cosas que no sabemos, pero ¿sabes qué? Hay cosas que sí. Hay cosas que sí sabemos. Hay cosas que sí podemos influir en lo que hacemos en nuestro día a día. ¿Qué nos va a ayudar? Centrarnos en el hoy, centrarnos en el presente. Cuando me levanto por la mañana, tengo una agenda organizada, puedo centrarme en lo que no tengo, que no estoy diciendo no prestar atención a lo que uno no tiene. Hay que prestar atención, hay que, ¿no?, coger el toro por los cuernos y de frente siempre, ¿no? Porque si no, si nos ponemos de perfil, después nos sorprendemos. Hay que planificar. Si uno crea un plan de acción, sea de lo que sea a nivel laboral, pues puede que se consiga determinados resultados, pero desde luego no hacer nada no ayuda. Si nos enfocamos en el presente, en el hoy, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer ahora? Y hay una frase y un mensaje, sobre todo más que una frase, para mí es como un mensaje al que yo me he agarrado y que me ha ayudado y quizás he transmitido, y aquí pues la repito, que es: ¿qué puedes hacer hoy para que tu futuro yo se sienta orgulloso? Entonces, si pensamos en esos pequeños actos o gestos que podemos tener, no tienen que ser grandes gestos, pero eso se va acumulando y nos vamos sintiendo mejor, ¿no? Y nos da una sensación como de control, de empoderamiento. Pues mira, si me levanto temprano y hago un poquito de ejercicio, pero siendo también, ¿no?, y escribo aquí un poquito, si me noto que estoy más lenta porque no me puedo concentrar, porque estoy preocupado por la última factura, bueno, pues voy a ir poco a poco. ¿Necesito más descanso? Bueno, pues me doy más descanso. ¿Necesito desahogarme? Pues voy a llamar a un amigo, ¿no? Entonces, paso a paso es mejor que mirar la montaña, porque si no, nos puede dar vértigo. Entonces, en cuanto a la incertidumbre, es muy importante tener en cuenta que todos lo sentimos, que hay picos de incertidumbre y este es uno de esos momentos. Entonces, ¿qué ayuda? Planificar, apuntar. Yo soy muy de papel y boli y además digo de papel y boli. Apunto. ¿Por qué? Porque puedo jugar con eso, puedo intercambiar. Me gustan los post-its. Los post-its, yo me escribo notas a mí misma porque me ayuda a recordar. Es como una extensión de mi cerebro para poder memorizar, que ya no memorizo a mis 50 años como memorizaba cuando tenía 25. Es que no tengo la misma capacidad de memoria. Entonces hay que seleccionar con qué me quedo y qué no me quedo y qué puedo hacer para que me ayude. ¿Qué puedo hacer para que me ayude? Y después, yo creo que el leer, no solamente está en hablar con personas, sino mucha información está en los libros, y a mí me gustan los libros, de verdad. Uno de los libros que me estoy leyendo, por ejemplo, es este,
que me gusta mucho. No sé si ahí se ve al revés, que es, que es sobre el estrés, que se llama ¿Por qué el estrés es bueno para ti? El lado bueno del estrés. Ahora mismo, que es de Kelly McGonigal, lo voy a poner aquí, por si ayuda. Bien, bien, sí, Vale. el lado bueno Se del ve, estrés. ¿verdad? Se ve. ¿Te ves? El lado bueno del estrés, pues no hay que olvidar en la incertidumbre, ¿no? Igual que con el estrés, incluso en los momentos difíciles, hay un lado bueno. No estoy diciendo que nos alegremos, ¿no? De que hayamos perdido a alguien ni que lo estemos sufriendo, no. Pero es una oportunidad, por ejemplo, en estos momentos a nivel laboral, bueno, pues ahí la creatividad y la imaginación se tiene que poner las pilas. ¿Qué puedo hacer? No lo que me gustaría, ¿qué puedo hacer? ¿No? El lado del estrés nos pone las pilas, el lado bueno del estrés. Entonces, el ordenar, el crear una rutina, pero que no sea monótona y aburrida, ¿no? A mí todo el tiempo lo mismo, ¿no? Como decía un amigo mío en el colegio en Sevilla, decía, es que lo monótono, no lo monótono, que la palabra correcta es la monotonía, ¿no? No, ya lo monótono es muy aburrido, ¿no? Entonces, en la variedad, el cambiar y bueno, el saber qué es lo que a ti te funciona. Y poco a poco lo que no sabemos hoy, pues lo sabremos mañana. Laura, qué complicado debe ser paciente tuyo, porque uno va al psicólogo a explicar cosas, pero como tienes esa capacidad de comunicación, te quedas absorto en lo que estás haciendo. Si yo fuese paciente, yo creo que me quedaría con los ojos abiertos, porque me has tenido totalmente en vilo con esta palabra, no has dejado de soltar perlas que me han ayudado muchísimo y creo que a toda la gente aquí. Laura, te agradezco muchísimo ese tiempo, el tiempo que nos has dedicado. Me pareces una persona súper próxima, como ya me habían contado, pero sobre todo, es decir, has dado una serie de pasos muy claros. El último es eso, para que no haya vértigo, mirar a la montaña abajo solamente y no al pico. Te quiero agradecer muchísimo ese tiempo porque ha sido un auténtico lujo para todos los que estamos en este canal. Ay, bueno, un lujo para mí hablar contigo y desde luego espero bueno, que todos en algún momento, a mí me encantaría que nos viéramos en persona, ¿no? La verdad es que no hay nada al fin y al cabo como mirar a los ojos y un achuchón, pero bueno, aunque nos tengamos que controlar un poquito, pero el juntarnos, ¿no? Que se echa de menos. Mis mejores deseos. Muchas gracias a ti por la oportunidad de compartir. Y un saludo a todos, que yo creo en el saludo de la mano en el corazón, ¿no? Que por eso llevo mi corazón aquí, la mano en el corazón. Un beso muy, muy fuerte, un abrazo muy grande y grande para ti, sobre todo, Capitán Pasión, por esta oportunidad. Un beso a todos. Muy fuerte, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao. Chao.